Bueno, este es el tema que nosotros le estábamos planteando para conversar durante esta jornada. Ustedes a través de redes sociales ya comienzan a manifestarse. Por ejemplo, Máximo León nos da un feliz año nuevo. Gracias para ti también, Máximo. Por supuesto que sigue Mediodía en ADN. Por supuesto que vamos a estar aquí acompañándonos durante esta primera... toda esta primera parte del mes de enero. Estaremos aquí con ustedes, por supuesto. Vlad nos dice lo siguiente: Iván, no es una dicotomía hacer o no hacer un mall, es el cómo se aprueba a funcionarios municipales sobornados, violando leyes regulatorias, el impacto que genera. Ojo con aquello, soborno, violación de las leyes regulatorias, falta de obras de mitigación del impacto que genera una obra de estas características. Leonardo Nazada, Iván, te fuiste el jueves sin despedirte de tus auditores, mal. No, feliz 18. Y que no se vuelva a repetir. Ya, está bien, es que no les podía decir que iba a faltar el jueves, pero ayer estuvimos reportando desde la cátedra. Feliz 18 también para Leonardo, para todos nuestros auditores. Rodrigo Salvo, sobre este tema. Iván, feliz 18, éxito en Estados Unidos. Ya hicieron la pasada con los malls. Acá los empresarios están en su pic con las tarjetas, lo del 2018. Antes que llegue Amazon y cambie todo, acá el mall es un paseo con aire frío para algunas familias. Pedro Pérez González, feliz año para los Illuminatis. ¿Qué es eso? Que abandonaron el poder y los Illuminatis llegaron a él y a los auditores. Iván, felicidades para ti, Pedro. Perdido en mi casa, una sociedad que cree que el desarrollo se basa en construir mall y supermercados es una sociedad patética y decadente. Cristiano Teiza dice: Mall Varón contemplaba al menos 8 ilegalidades. La Suprema en su fallo indicó en la página 6 que la de la vialidad era tan grosera que lo invalidaba por sí misma, pero no entró al fondo de las rasantes de la bodega Simón Bolívar ni el conjunto. No alcanzo a leer lo que dice armónico con el BTP, puede ser. Vamos a leerlo porque los 140 caracteres, algunos ocupan más de aquello, nos deja un poco cortos aquí con nuestra capacidad de ver aquel mensaje. Déjame presentarte a nuestros invitados para hablar sobre este tema. Ya estamos con Lía Rojas, ella es socia directora de Rojas Abogados. Lía, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenida. Feliz 2018, pues, feliz año. Feliz año, Iván, y muchas gracias por la invitación. Buenas tardes. Buenas tardes, y también estamos con Roberto Morris, él es académico del Instituto de Estudios Urbanos de la Católica. Roberto, bienvenido y felicidades también, por supuesto. Buenas tardes. Oye, este proyecto genera una cantidad de controversias y pasiones increíbles. Yo creo que solo el mall de Castro probablemente ha generado algo similar. Y me gustaría que le diéramos una primera lectura, porque los centros comerciales a nivel mundial, si uno ve lo que pasa, por ejemplo, con Estados Unidos, el otro día había un reportaje que traía la BBC de por qué se cierran los centros comerciales en Estados Unidos, por qué se abren en Latinoamérica, y la verdad es que se han transformado, se están cerrando, si no me equivoco, 125 al año, creo que esa era la cifra, puedo chequearla en un rato más, pero el número es muy impresionante y son verdaderas ciudadelas fantasmas que van quedando abandonadas, que se van transformando en depositarios de basura, porque esa es la verdad, nadie se hace mucho cargo de los cierres de estos centros comerciales, y acá nosotros abrimos mall y abrimos metros cuadrados de centros comerciales. Y antes de plantear la pregunta, yo también pondría atención a aquellos que descalifican los malls como algo patético y decadente, que me parece una opinión respetable y atendible, como la que entrega Rodrigo Lastra en el Twitter. Pero hay una columna que probablemente ustedes han leído y que ha tenido harta repercusión durante los últimos días, que es la de Carlos Peña, a propósito de por qué se votó como se votó en las últimas elecciones y por qué muchos chilenos de clase media validan ese estilo de vida. Validan, y lo decía él, su auto chino, no vamos a estigmatizar sobre aquello, pero validan el tener su vehículo, validan el tener la posibilidad de ir el fin de semana a pasear al mall, validan el poder consumir y validan eso como una forma de vida. Y esa es como una primera lectura que me gustaría que planteáramos a propósito de esto, y luego entramos en la polémica misma del mall, si les parece el mall Varón y por qué se rechaza y cuáles son las normas que infringe. Parto contigo, Lía, ¿qué te parece aquello? Bueno, Iván, la verdad es que me parece que nuestra sociedad está bastante consumista, la verdad. Y a propósito de lo mismo que mencionas, yo he tenido la oportunidad de conversar con, digamos, extranjeros de países vecinos, y me han dicho que les llama enormemente la atención que en Chile exista tanto consumismo. Las mismas personas, por ejemplo, que vienen de Venezuela, de Uruguay, han mencionado que
les llama profundamente la atención todo el acceso al crédito y el consumismo que hay en el país. Si tú te fijas en estos últimos días, previos al Año Nuevo, yo decía, la gente anda loca, como que anda loca un poco por consumir. Tú veías peluquerías llenas, pero no solo las peluquerías, sino que también estaban llenos los restaurantes, estaban llenas las tiendas de gente comprándose ropa para recibir este Año Nuevo. Entonces, la verdad es que el nivel de consumismo que tenemos en Chile, yo creo que también no solamente nos impresiona a nosotros mismos, sino que también a nuestro entorno. En ese sentido, ¿cómo lo ves tú, Roberto? Bueno, yo agradezco que haya iniciado la conversación no hablando directamente sobre la condición técnica del problema, sino que cuál es el fondo de esto, que es planteando una discusión en cuanto al tipo de ciudades que estamos queriendo tener. Uh-huh. El mall de Castro ya planteó esa discusión respecto a los que querían mall y los que no querían mall. Los que querían divide mall, la sociedad un poquito. Pero es que los que querían, claro que sí, y eso es bueno, pero también hay que tener conciencia de por qué la gente de Castro quería un mall. ¿Qué es lo que está detrás? Y eso hay una separación, por un lado, lo que tú comentabas recién sobre esta sociedad de consumo en la cual vivimos, en la cual es parte del modelo, especialmente a partir de los años 90. Y eso ha tenido un impacto en la ciudad, que lo estamos viendo, y por lo tanto los malls, que es la antigua calle comercial, se ha ido transformando en un referente que en el caso de Chiloé no solamente era un espacio de calidad de vida, porque efectivamente es un espacio seguro, iluminado, con aire acondicionado, uh-huh. Y en muchas otras ciudades genera ese valor agregado a la ciudad, y también un lugar de concentración de oferta de productos. Entonces eso tiene un valor para la comunidad. La pregunta es de qué manera lo podemos tener dentro de las ciudades de una manera que genere valor agregado. Y ahí tú ya lo comentabas, lo que estaba pasando en Estados Unidos, pero primero tenemos que entender que los malls aparecieron como artefactos globales en todas partes del mundo. Y de hecho son las mismas empresas. Las empresas que diseñaron los malls de Chile no son empresas chilenas, son empresas extranjeras que hacen el mismo tipo de malls en todas partes. Lo interesante, eso sí, que los malls han ido evolucionando. Y podemos ver cómo tuvimos el mall Parque Arauco cuando recién partió en los años 80, a lo que se ha transformado hoy día. Perdón, que fue una tremenda noticia. Yo me acuerdo cuando se inauguró el mall Parque Arauco, fue una noticia, pero nacional. Era el paseo obligado, ir a conocer ese centro comercial. Al igual que el primer McDonald's y el primer Starbucks, se transforman en productos empaquetados que llegan y en algunos casos se van transformando y se van haciendo más a la manera como cada una de las sociedades lo deberá tener. Mira, hay una pregunta para ti, Roberto, disculpa que te interrumpa. Concretamente para ti te plantea Juan Andrés Insunzar, para Roberto Moris. ¿Será que los municipios no tienen las herramientas, dice, para fiscalizar? Sí, yo creo que tienen bastantes herramientas, no son suficientes, pero eso viene después de determinar primero cuál es el tipo de productos urbanos que nosotros deberíamos tener. Hay muchas ciudades en el mismo Estados Unidos que han eliminado estos malls, pero en otras que lo han transformado. Y malls que partieron como caja, como el Parque Arauco, también se han transformado y se han abierto, como el de Santa Mónica, Los Ángeles, que es un mall que es completamente distinto al inicial. Entonces, aquí no está la idea de atacar a los malls necesariamente, sino que también identificar cuál es el valor que ellos entregan a la sociedad. Ya, pero despejemos un poquito, estamos con Elía Rojas y Roberto Moris. Despejemos un poco el tema, porque hay una suerte de satanización de los centros comerciales, de los malls, y ustedes ven, acá hay muchos de nuestros auditores que hablan de hipocresía, de la gente que habla en contra de los malls, y finalmente igual va hacia ellos. Hemos derivado en ese tipo de sociedad, y hay muchos chilenos, siento yo, que validan esa forma de vida y validan el poder acceder a esa forma de vida. Lía. Es que ese es el tema, Iván, porque al momento de existir el consumismo, claro, de afuera lo criticamos, pero como sociedad parece que validamos más al que más tiene cosas. Entonces yo creo que mientras eso no cambie, obviamente estamos en una sociedad que valida a través del consumismo, por quién tiene un mejor auto, por quién tiene una mejor ropa, por quién tiene un mejor reloj, por quién puede acceder a ciertas marcas. Entonces yo veía ahí respecto a un comentario que decía, el consumismo en Chile se basa en el plástico. Y es también la facilidad que existe para que las familias o las personas se endeuden y compren lo que no tienen capacidad de comprar y lo compran a través del crédito, a veces endeudándose hasta montos que no pueden pagar. Entonces, yo creo que es un tema de sociedad. O sea, cómo, y esto se da en Latinoamérica, escuchaba hace un tiempo atrás, cuál es la diferencia, por ejemplo, a lo que le damos valor en Latinoamérica versus algunos países de Europa. De dar, por ejemplo, valor a la cultura, sí,
o valor al consumismo, de quién va a haber una exposición de arte o quién tiene un mejor auto. Es decir, acá en la conciencia yo creo que como país o como cultura no existe eso, sino que en la sociedad estamos en una sociedad consumista y en realidad la sociedad es así y se valida muchas veces a través de este consumismo. Entonces, por eso la explosión que existe de estos centros comerciales y de los malls. Ahora, bien curioso lo que plantea Lía, porque tiene razón en buena medida. Yo no sé si son dicotómicas, no sé si es lo uno o lo otro, pero en la mayor parte de los países, por ejemplo, europeos, no ha penetrado con esta fuerza los megacentros comerciales. Hay, por supuesto, malls, pero hay mucho más comercio de barrio, hay lugares donde uno puede ir a comprar libros, lugares donde uno puede ir a comprar, por ejemplo, productos para comer, y conviven ambas cosas de una manera bastante armónica, no con estas mega estructuras de concreto que se instalan en la ciudad y generan toda una suerte de factores adversos y positivos, ¿eh? Generan comercio, generan empleo, pero también generan impacto vial y lo demás. Pero sí penetra en Latinoamérica, sí evidentemente se genera de Estados Unidos, sí penetra en mucha parte del Asia, que está obteniendo buenos niveles de desarrollo económico, donde hay mega malls que no tienen nada que ver con lo que tenemos en Santiago o en el país. Y se da esta cierta dicotomía, Roberto, ¿lo crees tú? ¿Es o lo uno o lo otro como modelo? No, yo creo que nosotros, o sea, el modelo se ha planteado en blanco y negro sin duda inicialmente, pero tenemos que avanzar hacia modelos más adecuados a nuestra propia realidad. Venimos de un modelo que sigue el modelo norteamericano, en el modelo consumo, sin duda. Pero tampoco nos vamos a transformar en un país europeo de un día para otro, porque el hecho de que las autoridades europeas a cargo de las ciudades no hubieran aceptado que estas mismas empresas se hubieran querido localizar en áreas centrales, es porque tenían muy clara la película. Por el patrimonio. Eso es algo que no viene, esas autoridades son elegidas en función de lo que la sociedad cree. Y por lo tanto las herramientas normativas que tienen permiten que esta visión que tienen, que es como un acuerdo, se pueda implementar. Los malls en Europa existen, pero están en la periferia. Sí, sí. Y están Perdón, y hay países donde no hay, derechamente. Claro, de la misma. Por ejemplo, en Providencia hay una discusión respecto a tener o no tener publicidad de gran formato. Es una decisión de la municipalidad que decide no tenerla. En cambio hay otras municipalidades que no le importan. Ahora, Roberto, entremos, y también Lía, se les parece un poquito a este centro, y yo planteaba que quizás el otro mall que ha generado un nivel de polémica de estas características es el de Castro, ¿no? Y Roberto decía, bueno, hay que entender por qué la gente necesitaba un mall allí, porque muchos de los, me imagino yo, Roberto, no lo explicaste, pero supongo yo que tiene que ver con que muchos de los servicios y bienes que la gente necesita y se ofrecen no estaban disponibles en la isla y tenían que ir a Puerto Montt, por ejemplo. Si tú veías en la tele una de estas multitiendas ofreciendo una polerita a tal precio, bueno, si tú la quieres tienes que tomar un avión o cruzar el canal de Chacao, ir a Puerto Montt y comprarlo allá. No es el caso de Valparaíso, donde sí hay centros comerciales en la misma región, de esta envergadura, ¿no? Sí, no sé si tú... Lía, la verdad ¿ves ahí una diferencia o no? Porque mira, en Valparaíso probablemente en la ciudad misma no lo hay, pero en Viña hay 3 centros comerciales juntos, ahí donde está la 15 Norte hay 3 malls unidos unos con el otro, por pasarelas. Claro, lo que pasa es que yo creo que a nosotros desde afuera decimos no, pero ¿cómo va a haber un mall que va a echar a perder la ciudad, el patrimonio, etcétera? Pero en realidad, claro, la gente que vive ahí tiene que transportarse grandes distancias para acceder a lo que nosotros tenemos todos los días. En realidad, bueno, hay que poner atención también a eso, porque a mí me parece por lo menos que, o lo que escuché en su oportunidad, que las personas que por lo menos viven en Castro estaban contentas con que existiera un mall, porque la verdad querían tener acceso a esos bienes que antes tenían que recorrer largas distancias para tenerlo. Ahora, sin ir más lejos respecto a eso, claro, es muy fácil verlo desde afuera, pero ¿qué pasa con las necesidades o los requerimientos de las personas que efectivamente lo quieren? Como bien decía el comentario, todos decimos no, estamos contra los malls, pero a la hora de todos vamos incluso al mall y también consumimos y compramos. Nosotros vemos, por ejemplo, los malls acá en Santiago, oye, están llenos de argentinos con maletas comprando cosas porque en su país no las pueden acceder al precio que nosotros sí podemos. Bueno, se ha producido un fenómeno, Lía, y Roberto, tú has de saberlo, muy similar al que vivían algunos países caribeños, por ejemplo, en el boom del petróleo en Venezuela, que se iban de mall a Miami. Se ha producido una cosa, yo no digo de esa envergadura, pero similar en las características, probablemente no en la envergadura, también con Brasil, ¿no? De muchos argentinos que vienen a hacer turismo de mall a nuestro país. Y que compran televisores, artículos electrónicos, porque en realidad en su país están tan caros que no pueden acceder a ellos.
O sea, ahí entramos, tienen obviamente los lugares en donde los venden, pero a un precio que no se puede acceder. Entonces el mercado en Chile está a tal nivel, y sabes que yo viajé para Navidad, estuve en Uruguay, y estuve con uruguayos y argentinos, y me decían, pero nosotros no nos explicamos por qué en Chile es tan barato, por qué comprar un televisor en Chile es lo mismo que comprarlo en Estados Unidos. Bueno, es una manera de verlo. Ahora, por ejemplo, si tú lo pones con el molde Castro, evidentemente había una situación natural de aislamiento, una isla en principio, de conectividad compleja, pero yo insisto, o sea, en el caso de Valparaíso, de la región en lo puntual, si alguien de la ciudad de Valparaíso quiere acceder a un centro comercial, tiene en Viña del Mar, a unos pocos kilómetros de distancia, 3 malls unidos el uno con el otro. Entonces, me parece que ahí no es que hubiera una oferta no satisfecha, o sea, perdón, una demanda no satisfecha. Hay una oferta bastante amplia, Roberto. Sí, yo creo que es bueno. Y eso lo diferencia a lo mejor de lo de Castro. Partir con el caso de Castro, porque esto no tiene que ver con que las ciudades no tengan cierto tipo de programas como un mall. Es muy válido que la gente de Castro sintiera esa necesidad de tener esa oferta. Y es verdad que tenían que ir a Puerto Montt para poder tener una vida de mall y poder acceder a ciertos productos que no encontraban en la isla. Pero la verdad que ahí es donde está la responsabilidad de las autoridades y el rol de la planificación y el diseño urbano, porque no da lo mismo el tipo de proyecto. Y eso lo ha demostrado. No es que si hubiera estado a 3 o 4 cuadras más atrás el mall de Castro, no hubiera habido el problema que se dio, porque el impacto que tiene ese proyecto es realmente algo que, y no sé si tú sabías, que hoy día se sigue ampliando. Uh-huh. Entonces, aquí faltó una mirada de largo plazo que pueda evaluar el costo en el largo plazo de lo que significa un proyecto de mala calidad. El proyecto del mall de Puerto Montt tampoco le hizo un gran favor a la ciudad. Puerto Montt, espero que no se sienta la gente de Puerto Montt, pero la verdad que el boom de la salmonicultura que se inició en los años 80, que uno piensa, bueno, ¿cuántos recursos realmente se han podido manejar en la ciudad de Puerto Montt en los últimos años? Y la pregunta es cuánto mejoró la calidad de vida de sus habitantes en todo ese tiempo, y qué tanto ganó la ciudad teniendo en el borde, porque el borde costero de la ciudad es muy bonito, pero bueno, ahí se instaló el mall. ¿Por qué tenía que estar ahí? Estamos conversando con Roberto Moris, él es académico del Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Católica, y estamos con Lía Rojas, socia directora de Rojas Abogados. Y también estamos con ustedes, por supuesto, a través de nuestras redes sociales, que se expresan y le damos la opinión a nuestros auditores para que vayamos también compartiendo qué nos están diciendo. Por ejemplo, Cristian nos dice: trabajé en una tienda de Celus y los clientes argentinos se llevaban de 20 equipos mínimo, dice. Los vendían allá, negocio redondo. Joselino dice: los TLC, los Tratados de Libre Comercio, han mejorado los precios de Chile con el resto de Latinoamérica, en ambos. La solución es educar, la educación económica no existe. Hay bancos canallas que van a las universidades y le dan tarjeta de créditos a los estudiantes sin tener trabajo. Falta una cultura de ahorro y de la adquisición planificada. ¿Quién habrá traído esas tarjetas? Claudito. Ivancito dice lo siguiente: los centros comerciales también generan mucho empleo. Ojo ahí, una de las cosas que yo decía, tienen efectos positivos y negativos. Uno de los positivos es que generan empleo y generan una serie, por supuesto, de actividad comercial en torno a aquello. Raúl nos dice: los malls pasaron a ser puntos de encuentro con aire acondicionado y todos los servicios asociados. Ahora, el mall Barón, desde su génesis fue inviable, pero la tosudez fue más grande y terminó como terminó. Valparaíso no es mercado para tanta oferta. Roger Ariel dice: molesta la obsesión con parecerse a Europa, mejor imitar a Hong Kong, Singapur. Crecen, son más ricos, más desarrollados y no pasan en recesión. Vlad nos dicen: ok, asumamos que no se necesita un mall. ¿Es necesario que se ocupe justo el borde costero? Juan Pablo: nadie está en contra de los malls como centro comercial, sino cómo se hacen respecto a la arquitectura. La estructura del mall Barón y del mall de Castro son absurdas. El mall de San Antonio tapa toda la vista al mar. Cristiano Teiza: planificación urbana es un concepto civilizado. En la doctrina económica de este país, post-Chicago, cualquier tipo de planificación se convirtió en una palabra proscrita. Vamos al mall Barón. Entremos un poco en el mall Barón y por qué se rechaza este proyecto que había sido autorizado en un momento por la administración del exalcalde Jorge Castro. ¿Por qué se revierte esta decisión en la Corte Suprema? Porque fueron 4 años de disputa judicial y la Corte sentencia que el proyecto incumple con las exigencias que establece la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, como contar, por ejemplo, con una vía troncal o expresa, y también determina, por supuesto, paralizar la construcción. El emplazamiento mismo de este centro comercial, partamos por allí. El haberlo escogido allí, en el borde costero, donde confluyen tantas avenidas importantes. ¿Qué es lo complejo de aquello, Lía?
Mire, Iván, la verdad es que yo leí el recurso de la sentencia de la Corte, la cual es bastante extensa, y lo que sucedió es que se denuncia la infracción de distintos artículos, de los que en definitiva la Corte acoge uno de ellos, que fue que no se había cumplido uno de los requisitos de la Ordenanza General de Urbanismo, el artículo 2.1.36, que precisamente es el que no da cumplimiento a lo que tú acabas de señalar. Ajá. Es decir, que no enfrentaba estas vías troncales o expresas. ¿Y qué es lo que se dice respecto a esto? ¿Qué significa eso, Elía, que no enfrentara las vías troncales o expresas? Porque como este edificio da a Leoro Yáñez, tiene que ser directamente frente, la propiedad tiene que estar frente a esa vialidad. Que no es el caso de este mall. No, porque tiene una línea férrea entre medio. Claro, tiene la línea férrea entre medio y solamente enfrenta una de las vías, que es Errázuriz. Ya. Y lo que dice expresamente la ley este fallo es que el proyecto involucra 17 predios. Y de estos 17 predios, solamente, de estos 17, con excepción de 3, tenían como límites tanto la línea férrea como el mar Pacífico, no enfrentando estas líneas expresas o troncales. Y respecto de ello, señala que el proyecto, ¿cómo pretendía subsanar esto? Estableciendo servidumbres de conexión, ya fuera de manera bajo tierra, para poder tener estos accesos a este centro comercial. Sin embargo, se dice que no puede existir una adaptación de la norma, sino que la norma tiene que cumplirse tal y como está establecida en la ley. A ver, perdón, para entenderlo, Roberto y Lía, Roberto, no había obras de mitigación de esta falencia, el no estar conectado a una vía troncal. Tú dices muy bien el ejemplo, este edificio está conectado a la avenida de Leoro Yáñez, usted sale y llega de inmediato a la calle. En el caso del Mall Barón está toda la línea férrea entre, es la avenida España, ¿no? Aquella. Sí, la avenida Errázuriz y una parte de Avenida España. Está la línea férrea entre medio. ¿No hay una obra de mitigación que pudiera haber hecho, por ejemplo, el mall? Solamente esto es pensamiento hablado. Por ejemplo, una vía soterrada que llevara directamente con alguna especie de conexión a una de estas vías troncales. La respuesta concreta respecto a la pregunta es que el problema tiene que ver porque no está en el plan regulador, independiente de que esté hecha o no hecha la obra. Eso es la respuesta directa. Sin embargo, esta es la punta del iceberg de una discusión del borde costero que lleva muchos años y que por lo tanto aquí ya demuestra de que el trabajo de las distintas autoridades locales y también de la empresa portuaria de Valparaíso no ha sido exitoso en darle un proyecto coherente al borde costero, porque si hubiera habido esa coherencia en el trabajo también con el gobierno local, se hubieran resuelto esos problemas. Por ejemplo, ¿qué le decimos a auditores como Benito, que dice lo siguiente? Dice, cuando los cruceros llegan a Valparaíso, ya sabemos las dificultades que han tenido los cruceros para llegar a Valparaíso y los que se han perdido, generando por supuesto el perjuicio económico respectivo. Dice, cuando los cruceros llegan a Valparaíso, traen a los turistas a comprar a Santiago. Dice, lo más justo es que dejen las lucas en Valparaíso. Pero lo que sucede, Iván, es que, por ejemplo, el alcalde que se ha opuesto, el nuevo alcalde que se ha opuesto a este proyecto, lo que dice no es que no exista un centro comercial, sino que exista un centro comercial que sea de otras características, es decir, que sea más amigable con el entorno y precisamente lo que existía, y no que exista un centro comercial como se pretendía plantear. ¿Y qué es lo que sucedió con esto? Que lo que pretendía subsanar el proyecto era haciendo estas conexiones de vías de acceso bajo y sobre nivel, estableciendo servidumbres de paso. Entonces, finalmente lo que se dijo es que no se cumplía expresamente con lo que estaba establecido en la norma, que la norma establece que tiene que existir una vía expresa o troncal, que en el caso no existía. Y más allá de eso, existía oposición a este proyecto por la forma en cómo estaba planteado. Fíjate que el proyecto lo que planteaba era tener 1.588, si no me equivoco, estacionamientos subterráneos y construir un edificio de 4 pisos, respecto de lo cual iban a existir 162 locales comerciales. Entonces, la verdad es que lo que la organización que interpuso el recurso, así como el alcalde, lo que no les parece no es que no exista un comercio o que no se establezca un centro comercial, sino que no se establezca un centro comercial en la medida en que estaba proyectado, es decir, que sea solamente comercio, sino que tiene que ser algo que sea más amigable con el entorno. Mira,
muy puntualmente sobre este tema, hay varios que conocen el proyecto y dan opiniones. Por ejemplo, Cristian dice, el Mall Barón se va a hacer igual, más temprano que tarde, las obras faltantes se van a hacer, es tanto la plata involucrada que vale la pena. Elvira Gilbert dice lo siguiente, acá en Santiago rompieron, por ejemplo, la Galería Imperio, que era bella, por un mall, y da el nombre del mall vivo. Pablo Ortiz dice, el mismo problema de la línea férrea y el no soterramiento está en el acceso al mall Plaza Mirador Biobío en Concepción. Raúl dice, el Mall Barón nunca, dice, estableció otra vía de acceso o evacuación salvo la avenida Rasuris. Mismo caso tenemos en Valparaíso, dice, el Mall Paseo Rosas, que tiene acceso a la avenida Argentina, que 3 días a la semana tenemos ferias libres y los problemas subsiguientes. La pregunta, Roberto, es si se puede hacer un mall que fuese más armónico con el entorno, porque aquí no se trata de satanizar un estilo de vida al otro y decir, usted va al mall y consume todo el día, está perdido en su vida en vez de ir a la montaña y disfrutar del aire libre. Cada cual verá el estilo de vida que tiene. ¿Se pueden hacer estos centros comerciales de manera más armónica con el entorno, por ejemplo, considerando las características particulares que tiene Valparaíso? Sin duda, yo creo que eso es algo que tenemos que partir de la base que es posible y que además el nivel de desarrollo del país que tenemos debería exigirlo. Si por ejemplo, ¿qué características que este mall no tiene podría haber tenido? Mira, recién se comentaba el caso del mall de Biobío en Concepción. Eso es un mall que era parte de un proyecto urbano que se llama Riviera Norte, que consideraba una serie de intervenciones en el borde, construyendo una trama urbana, pero se vendió completo y se armó un solo mall y se quebró esa relación con la ciudad. Por lo tanto, la idea original era mucho mejor que la definitiva. En el caso de Valparaíso, más que las culpas del propio proyecto, es que aquí había una empresa responsable del Estado, que es que todos en general, no todos los puertos, pero muchos puertos a nivel nacional son hoy día públicos y luego son concesionados. Ellos son los primeros responsables de tener un plan que sea coherente y que luego defina las condiciones del proyecto. Por lo tanto, ahí ha fallado durante muchos años la empresa en lograr tener un proyecto que tenga apoyo de la ciudadanía. Y de hecho, ni siquiera se conoce bien el proyecto. Es llamativo que no estemos viendo el proyecto con todas sus características. ¿Por qué? ¿Por qué estamos opinando sobre un proyecto que ni siquiera conocemos en detalle? Y eso es un problema estructural. Podría ser increíble el proyecto y en realidad no lo conocemos. La manera por la cual se cae el proyecto es un tecnicismo. Claro, es un tecnicismo de tal magnitud que lo que dice la sentencia de la Corte es que este es un tema de legalidad. Es decir, existe una ley, esa ley se tiene que cumplir de acuerdo a características técnicas, y de acuerdo a las características técnicas no se cumple con las exigencias que se establece, que no corresponde al director de obras interpretar la normativa estimando si se da o no cumplimiento a través de estas servidumbres de tránsito que se pretendían hacer, dado que no corresponde hacer ninguna interpretación, es decir, se cumple o no de acuerdo a lo que establece tanto la ley o la ordenanza, y estima que no se cumple porque es una cosa de carácter técnico. Ahora, perdón, ¿hay algunas fotografías que han circulado en redes sociales y que plantan allí en el muelle Barón una mole gigantesca? La verdad es que este es un proyecto de 4 pisos de altura, primero, que está destinado a, como bien decía Lía, equipamiento comercial, cultural, esparcimiento, servicios, todo esto ubicado en la avenida de Rasuris, Muelle Barón, sector urbano. Tenía 162 locales comerciales, tampoco es una barbaridad, no son miles, ¿no? Son 162 locales comerciales, y probablemente aquí el tema de los estacionamientos, con lo congestionada que está la avenida Rasuris y luego la avenida de España, probablemente ahí genera un tema importante, que son 1588, y hay opiniones encontradas. Por ejemplo, el intendente de Valparaíso, que ha lamentado el rechazo del mall, ha esgrimido uno de los argumentos que le decía yo al principio de lo bueno y malo que tienen los centros comerciales. Él dice, genera empleo y permite gestión del borde costero. Porque reconozcamos, es un terreno que está abandonado hace, ¿qué? ¿15 años? ¿Que no se ha hecho nada? O sea... ¿Más? Que no se ha hecho, no se le está dando ningún... Lo que pasa es que ha tenido un uso en distintos momentos, especialmente de bodegaje, y yo creo que... A ver, yo entiendo la primera opinión del intendente, que es respecto a que este tipo de proyectos generan empleo. Bueno, todo genera empleo. Si la pregunta es... ¿cuál es el mejor uso para la ciudad para la ciudad de Valparaíso en ese borde costero? Y yo creo que además hay un tema normativo que en el gobierno anterior, en el 2013, se hizo una modificación de la ordenanza que hubiera permitido que este tipo de proyectos se pudieran construir a 300 metros de las vías troncales. Esto quiere decir que donde están los malls hoy día, por ejemplo, el mall
de Plaza Egaña, hubiera quedado 3 cuadras al interior. Entonces, imagínate el impacto de este tipo de proyectos en los barrios. Por lo tanto, hay que tener cuidado también con las modificaciones, porque perfectamente en unos meses más podría venir una modificación del mismo artículo que viabilice este tipo de proyectos. Lía, se nos va el tiempo, solo para saber, ¿este fallo ya ha sido rechazado por la Corte Suprema, es completamente irreversible? ¿El mall se cae o hay alguna ardid o argucia o espacio legal para que el mall volviera a la carga? ¿O ya se cayó y se acabó al ser un fallo de la Corte Suprema? No, la verdad es que la Corte Suprema emitió su pronunciamiento y es la última instancia que existe. Ni siquiera un recurso de casación, nada, ninguna cosa. Ya existió el recurso de casación, que es precisamente sobre el que se pronunció la Corte Suprema, que es un recurso de casación en el fondo que tiene por objeto denunciar la ilegalidad de una norma, es decir, que se aplicó de manera incorrecta, y la Corte acogió este recurso revocando este poder que había concedido el director de obras. Por lo tanto, hoy en día este permiso ya no existe. Lo que alegó por su parte los representantes del mall fue que existía un derecho adquirido respecto del permiso, porque por el tiempo que había transcurrido podrían considerarlo como adquirido dentro de su patrimonio. Sin embargo, la Corte dijo que no, que todos los actos administrativos están sujetos al control de legalidad, y que a través de este mismo control de legalidad acogió el recurso, determinando que existe una infracción a la norma y que por ello revoca, digamos, deja sin efecto este permiso que se había concedido para la edificación. Así que es inamovible. Bien, pues le queremos dar las gracias a Lía Rojas, socia directora de Rojas Abogados, a Roberto Moris, académico del Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Católica. Ambos, buenas tardes y que tengan un muy buen día y un muy buen 2018, por supuesto. Muchas gracias. Buen 2018, Iván, gracias por la invitación. Gracias a ustedes.